Y pasamos ya a la última de las ponencias del día de hoy, que será a cargo de Eloi Martínez de las Heras, que es investigador postdoctoral en el grupo Imaginem del Hospital Clínic de Barcelona e IDIVAPS. Y Eloi nos hablará de descifrar la red cerebral, el gran desafío de la neurociencia del siglo XXI. Todo tuyo, Eloi. Ahora sí. Perdón, disculpad. Bueno, mi nombre es Eloi Martínez de las Heras. Soy actualmente ingeniero del Departamento de Neuroinmunología del Hospital Clínico de Barcelona. Pertenezco al grupo de imagen avanzada en enfermedades neuroinmunológicas, que está liderado por la doctora Sara Jufriu. Somos un equipo multidisciplinar formado básicamente por neurólogos, una neuropsicóloga y un ingeniero biomédico. Tenemos proyectos comunes con el Laboratorio de la Vía Visual, que también pertenece al programa de neuroinmunología del Hospital Clínico de Barcelona. Estamos localizados en el Laboratorio de Imagen Médica del edificio CEC, en la planta -1, como siempre, en nuestros casos. Y bueno, y realizamos colaboraciones con diferentes centros hospitalarios, tanto a nivel estatal como a nivel europeo. Añadir que hace poco el hospital adquirió un nuevo resonador con unas prestaciones mejores que el antiguo, que nos permite obtener mejores imágenes. También desde 2016 formamos parte de una red europea de investigadores de la resonancia magnética para el estudio de la esclerosis múltiple. Bueno, para realizar esta charla la he dividido en 3 marcos claramente diferenciados. Una primera parte en la que explicaré muy brevemente el concepto de conectividad cerebral. Una segunda parte en la que dirigida a la obtención de esta conectividad estructural mediante resonancia magnética avanzada, que es a lo que básicamente me dedico. Y una última parte en la que intentaré explicar muy brevemente un artículo reciente de nuestra unidad. Bueno, el cerebro es un sistema complejo que está formado por diferentes componentes interconectados. Esta complejidad deriva del hecho de que el cerebro está formado por miles de millones de células nerviosas, las neuronas. Las neuronas son células especializadas que reciben, procesan y transmiten información entre diferentes circuitos o subsistemas de la red cerebral. Esta red cerebral, formada por agrupaciones de neuronas, es capaz de cooperar paralelamente para que realicemos funciones específicas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, uno de los grandes objetivos de la ciencia actual es poder descifrar esta red intrincada y este sistema tan complejo que tiene el cerebro. Podemos diferenciar entre 2 organizaciones diferentes. Una es de tipo estructural, que nos permite estudiar las conexiones cerebrales, y por otro lado tenemos una conectividad funcional, que nos permite analizar los diferentes patrones de actividad entre diferentes regiones cerebrales. Estas regiones pueden estas regiones conectadas funcionalmente pueden estar sincronizadas por regiones que estructuralmente no estén conectadas, ¿vale? Es un concepto muy importante y que tienen una gran dependencia del dominio del tiempo, ¿de acuerdo? Yo me centraré básicamente en el aspecto de conectividad estructural en esta charla. Bueno, como ya he dicho, el cerebro es uno de los organismos el más complejo que existe. A diferencia de otras especies, el cerebro humano presenta una red compleja de regiones interconectadas que nos permite desarrollar todas
que es fundamental para que desarrollemos todas nuestras capacidades y habilidades mentales, ¿de acuerdo? Además, esta red cerebral cambia a lo largo de los años, de manera prolongada, a través de nuestras vivencias y aprendizajes. Existen evidencias que indican que somos capaces de poder modelar esta red cerebral. Lejos de ser un sistema estático, es un organismo dinámico que cambia continuamente y cambia en dependencia del contorno y nos hace a todos únicos y diferentes. Que os quede claro que cada uno vive a su manera y moldea su red cerebral con aprendizajes, ¿de acuerdo? Y bueno, durante mucho tiempo no se podía prácticamente in vivo, de una manera no invasiva, ver lo que ocurría en esta cerebral. Pero ahora, gracias a la eclosión de técnicas como la neuroimagen, nos permite ver las diferentes conexiones y poder estudiar esta compleja red cerebral. Bueno, me centraré en la secuencia que se denomina de difusión, ¿de acuerdo? Esta técnica de resonancia magnética se basa en el movimiento molecular del agua, ¿de acuerdo? Este movimiento es aleatorio cuando no hay barreras físicas que lo impidan, como podéis ver en esta figura. Pero cuando hay estructuras físicas, como ocurre en el cerebro, este movimiento predomina en una dirección y queda restringido en las demás direcciones. Por tanto, mediante esta técnica podemos discernir entre dos fenómenos diferentes de difusión. Una difusión isotrópica, propia del líquido cefalorraquídeo, donde el movimiento es aleatorio, y una difusión anisotrópica, donde el movimiento predomina en una única dirección. Esta técnica nos permite, pues, caracterizar las trayectorias de sustancia blanca de forma no invasiva, dado que en la sustancia blanca este movimiento molecular del agua predomina en una dirección paralela al axón y está restringido en su dirección perpendicular. A partir de la difusión por resonancia magnética podemos obtener una serie de medidas que se conocen como tensor de difusión. Estas medidas permiten cuantificar la direccionalidad y magnitud del movimiento del agua en el espacio tridimensional. En esta figura podemos observar cómo la pérdida de señal es dependiente del movimiento molecular del agua en diferentes direcciones de gradiente, ¿de acuerdo? Podemos caracterizar el tensor de difusión en un voxel del cerebro, dado que predomina en este ejemplo una dirección debido a la presencia de la sustancia blanca y de la mielina. Este movimiento es anisotrópico y es representado como una elipsoide, donde el semieje principal indica la máxima difusión del agua, ¿de acuerdo? También podemos parametrizar esta elipsoide por una serie de vectores y valores propios. Estos valores, si son equivalentes entre sí, son iguales, se representa con una esfera. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre muchas veces? Que el voxel tiene un tamaño mayor, es de milímetros y por tanto hay una gran complejidad de estructuras dentro. Y cuando hay una presencia de cruce de fibras, esta simplificación no se puede, no queda completada, porque no hay una dirección de difusión predominante. Aquí vemos cómo hay la representación de los crossing fibers, es muy parecida a la de Grey Matter, indicando que hay difusión en todas las direcciones. Sin embargo, esto no es así. Por tanto, se han utilizado modelos más avanzados para poder descifrar
a nivel intravoxel estas diferencias de difusión, ¿de acuerdo? Entonces, mediante una obtención un poco mejor por parte de la resonancia magnética, podemos obtener una mayor resolución angular que nos permite descomponer las diferentes direcciones de los tractos de sustancia blanca. Aquí podemos ver un ejemplo. Mediante estos modelos podemos trazar las vías que conectan diferentes regiones y poder reconstruir la red cerebral. Esta técnica se llama detractografía y es una representación anatómica de la sustancia blanca cerebral. Por ejemplo, en esta figura ponemos 2 semillas, una en cada hemisferio, y podemos trazar esta direccionalidad y representar el tracto comisural. Esto se hace mediante criterios de máxima difusión. ¿De acuerdo? ¿Y qué permite esto? Podemos medir varias características de este cerebro, tanto el tamaño, la morfología del tracto, la geometría, incluso ahora podemos incluso calcular la microestructura de lo que hay subyacente a esta red. Por tanto, esta técnica nos permite analizar la conectividad de las diferentes regiones del cerebro. Nosotros somos los que determinamos qué regiones nos puede interesar. Normalmente utilizamos esta región. Aquí vemos la representación de la sustancia blanca, vemos un tracto específico, en este caso es de las radiaciones ópticas, y representamos a través de nodos y aristas esta compleja red cerebral. El problema es que hay mucha información contenida. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Construimos matrices que nos indican podemos cuantificar diferentes cosas, ¿de acuerdo? Entonces aquí podemos ver cómo un nodo conecta con otro nodo y le asignamos a esta matriz un valor determinado. Esta matriz es cuadrada y es simétrica además. Puede estar ponderada indicando un valor, por ejemplo, número de fibras entre una conexión y otra, o puede ser binaria, indicando si hay conexión o no. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando tenemos todas estas matrices, mediante la teoría de grafos, podemos analizar la topología de la red y ver si es diferente entre un sujeto control o un paciente. Estudios recientes han indicado que el cerebro humano es capaz de cooperar paralelamente mediante diferentes grupos modulares. Que al principio podemos ver esto como una gran red interconectada, pero es capaz de cooperar paralelamente para que podamos ser más eficientes. Entonces hay un balance que se obtiene mediante unas métricas que son de segregación e integración, que indican que nosotros somos capaces de ponderar y de tener un equilibrio entre segregación e integración, ¿de acuerdo? Hay redes modulares que son capaces de cooperar conjuntamente y esto nos lo permite este tipo de procesado. También es importante señalar que hay regiones altamente conectadas que actúan como centros integradores de la red y son muy importantes porque quizá el daño de esas estructuras pueden crear la discapacidad. Bueno, estas redes cerebrales lo que permite definir, como ya hemos visto, la topología de la red. Podemos buscar patrones anómalos y podemos realizar una clasificación. Obteniendo estos datos, somos capaces de clasificar si hay un mayor grado de discapacidad o un menor grado de discapacidad. Y esto todo lo hacemos mediante este análisis. Podemos mirar a través de las aristas, que son las conexiones de la red cerebral, podemos utilizarlo
y agrupar regiones que convergen y analizarlas conjuntamente, o podemos estudiar este análisis topológico que nos dará un valor único global de la red cerebral, indicando si tiene mayor eficiencia o una menor eficiencia. Veamos pues un artículo que realizamos el año pasado sobre esclerosis múltiple. Para los que no estáis muy familiarizados con la enfermedad de la esclerosis múltiple, indicar que es una enfermedad desmielinizante y de naturaleza autoinmune, que es una causa importante de discapacidad neurológica para gente joven y que presenta unas alteraciones cognitivas, que es una de las razones por las que nos interesa tanto estudiar la red cerebral. Entonces, las lesiones, lamentablemente hay una paradoja, que el número de lesión no concuerda con el grado de discapacidad. Tú puedes tener más lesiones o menos y tener una afectación más aguda o menos aguda de la enfermedad. Además, se ha visto mediante estudios patológicos que esta enfermedad es una enfermedad que hay una afectación global, no solo a nivel focal de estas lesiones, sino que es una afectación más global. Entonces, ¿qué es lo que hicimos mediante la teoría de grafos que os he presentado antes? Vimos que esta red, la red de los enfermos con esclerosis múltiple, era menos eficiente y tenía, por tanto, una menor capacidad en intercambiar y procesar información. Además, los hubs que encontramos, es decir, las regiones que están más o menos conectadas, eran diferentes, indicando que esa red había tenido una afectación a causa de la enfermedad. Aquí podemos ver una representación de todos los nodos que nosotros definimos y cómo pudimos observar que hay una afectación efectivamente más global causada por la enfermedad. De hecho, casi el 23% de las conexiones cerebrales se ven afectadas. Y hay un dato curioso que nos indicó este estudio, que había ciertas conexiones que parecían que tenían una mayor intercambio de información de los pacientes, indicando que podía haber mecanismos de plasticidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Intentamos correlacionar estas redes con el grado de discapacidad cognitiva y vimos que había unas regiones claramente afectadas, que son las conexiones frontoparietales, ínsula y sustancia gris subcortical. Mediante estas técnicas somos capaces de encontrar aquellas regiones donde hay una mayor afectación con una discapacidad cognitiva. ¿De acuerdo? Y también vimos que había una disminución de ciertos nodos. Entonces, ¿qué pudimos concluir? Que los pacientes con esclerosis múltiple tienen una menor capacidad para intercambiar y procesar información de la red cerebral, que hay un daño difuso generalizado de esta red en pacientes con esclerosis múltiple y que hay redes estratégicas que incluyen regiones frontoparietales, regiones subcorticales e ínsula, que son críticas para el rendimiento en atención y funciones ejecutivas. También pudimos ver que hay posibles mecanismos de reestructuración cerebral debido a este incremento este valor se denomina fractional anisotropy y lo que mide es un poco el proceso del movimiento del agua en fases iniciales de la enfermedad.
Entonces, ¿qué es lo que nos interesa o lo que nos interesaría a través de este consorcio, en lo que estamos liderando un proyecto que lo que intentaremos es describir este perfil, es decir, cuándo la discapacidad, en qué punto llega esa discapacidad a manifestarse, porque sabemos que en las fases iniciales de la enfermedad hay mecanismos de reestructuración que evitan esta presencia o esta presencia de la discapacidad por parte de los pacientes. Entonces lo que queremos es encontrar este punto crítico, ¿vale?, del colapso de la red. Y para ello lo que vamos a analizar es un montón de datos de conectividad estructural de diversos centros y a través de herramientas pues de Deep Learning, Machine Learning, intentar clasificar. Bueno, querría agradecer a los compañeros. Este trabajo, por supuesto, depende de mucha gente que está involucrada en el hospital, y me gustaría terminar con una frase que puse cuando presenté el doctorado, que me parece realmente muy interesante, que es de Santiago Ramón y Cajal, que es precursor a muchos de los conocimientos que ahora estamos descubriendo, y que dice así: es preciso sacudir energéticamente el bosque de las neuronas cerebrales adormecidas. Es menester hacerlas vibrar con la emoción de lo nuevo e infundarles nobles y elevadas inquietudes. Pues quedaos con esa frase. Muchas gracias.